Bienvenidos a Hacer con Air. En este nuevo episodio, en este nuevo formato, hablaremos sin filtros sobre lo que realmente pasa detrás de los proyectos de transformación digital en supply chain. Hoy nos acompaña Francisco Simbaqueva, nuestro gerente de la práctica de transporte en Cerca Technology, y quien les habla, Julián Lazo, gerente de la práctica de servicios profesionales para WMS. Gracias, Julián, por la invitación. Hoy vamos a hablar de mitos, errores y factores claves en la implementación de cualquier herramienta que tengamos para el área de supply chain. Sobre todo haciendo énfasis en nuestra metodología cerca, la cual nos ha garantizado tener proyectos exitosos, sostenibles en el tiempo y que ayuden a esa transformación digital que requieren nuestras cadenas de abastecimiento. Sí, Francisco. Arranquemos un poco, hablemos de esta frase, antes del software, la estrategia. ¿Tú qué opinas de eso? Desde mi punto de vista, uno de los errores más frecuentes en este tipo de proyectos es pretender que solo con la instalación del software se inicia un proyecto de transformación digital. Realmente no es así. Nosotros hemos aprendido que definitivamente para iniciar este tipo de proyectos se debe tener claro muy bien cuál es mi dolor, qué estrategia quiero seguir para combatir este dolor y obviamente tener claridad operativa con el software que voy a implementar o con las herramientas que voy a utilizar. Totalmente válido. Mm, a lo largo del tiempo hemos visto diferentes clientes que asumen que instalar un software es solucionar sus problemas. Tomo un CD, lo conecto, plug and play y mis problemas fueron resueltos. Y aquí no, o sea, las herramientas son herramientas. Realmente lo que nosotros estamos buscando es lograr hacer que esa metodología o esa transformación que tengamos nos permita en todas las fases del proyecto validar en dónde encontramos problemas, bien sea problemas en la data maestra, bien sea problemas en los procesos, bien sea problemas en los procedimientos, bien sea dificultades que no nos vayan a permitir que el sistema o lo que vayamos a implementar logre la transformación que el cliente quiere. Entonces, efectivamente tenemos la solución no es instalar el software, la solución es tener la estrategia completa de esa transformación digital, donde tenemos software, personas, procesos, procedimientos, tecnología, una cantidad de elementos que hace que la transformación se dé. Sí, hace unos meses dimos una charla acerca de cómo el modelo SCORE puede ayudar a toda persona que quiera definitivamente justificar una inversión en proyectos de transformación digital para entender y poder mostrar cuál realmente es su dolor, cómo entendiendo a profundidad sus procesos. Eso tiene mucho que ver con documentación, ¿no? Muchos de nuestros clientes todavía no documentan su hoy. Y algo que aprendimos a través del modelo SCORE era entendiendo cómo estoy documentando el hoy, comparándome o viendo hacia dónde quiero llegar, bien sea con el sector en el que estoy, pues definitivamente puedo cuantificar un poco mejor cuáles son esos dolores o cómo puedo combatir esos dolores y cómo este tipo de herramientas me pueden ayudar a enfrentarlos. Y aquí inclusive ya estamos en el proceso de transformación digital y no he iniciado el proyecto. Entonces, mira que definitivamente esta preparación es clave para, pues para el objetivo que queremos lograr, ¿no? Que es definitivamente ayudarle a nuestro cliente o a que nuestros clientes mismos entiendan cómo llegar al lugar al que quieren llegar a través de una metodología clara, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo estamos viendo. Dentro de la metodología cerca, tenemos también claro que no hay dos proyectos iguales. Por más que tengamos la misma industria, por más que seamos retail, no puedo tomar el proyecto del retail A y llevarlo a retail B y sea un copy-paste. Cada proceso, cada compañía tiene sus propios dolores, sus propios problemas, su propio ADN. Ni siquiera son los mismos problemas. Puede que los problemas sean los mismos, pero a nivel de compañía los atacan de manera diferente. Su nivel de estructura, su nivel de compromiso, su nivel de auditoría son distintos. Entonces, cuando tenemos eso, lo que hace es que cada proyecto sea único. No hay dos industrias iguales, no hay dos proyectos iguales, por más que se parezcan. Y la historia nos lo ha dado. Nosotros no podemos llegar a hacer un copy-paste del cliente A al cliente B y solucione, porque muy probablemente lo que funcionó en el cliente A no es lo que va a funcionar en el cliente B, porque su forma de hacer las cosas, su ADN, su personal, sus procesos, sus herramientas, sus procedimientos son diferentes. A pesar de que pertenezcan al mismo negocio,
que tengan la misma problemática, pero son dos compañías diferentes, son dos personas distintas las que están haciendo ese proceso de implementación. Yo creo que es indispensable valorar un poco el rol de los consultores en este tipo de procesos. Como tú lo dices, no es lo mismo asumir que porque estoy implementando un sector similar al que ya tuve, pues definitivamente pueda o deba llevarme a través de manuales simplemente los procesos como los tenía o el aprendizaje que tuve en el pasado. Aquí el rol del consultor es muy importante para cuestionar de cierta manera todas aquellas buenas prácticas que se han asumido a lo largo de los años en las compañías o en los sectores, y con la experiencia que tienen definitivamente poder aportar e inclusive pues cambiar algunas cosas, ¿no? Porque hemos visto proyectos donde se han caído paradigmas en sectores particulares, en formas de hacer las cosas en procesos específicos, porque hay una buena práctica en otro sector o definitivamente por la experiencia que trae ese consultor. Totalmente de acuerdo. O sea, no podemos descartar el conocimiento que tiene el cliente porque lo viene haciendo, de una u otra forma su negocio ha sido exitoso y está donde está, como ha venido haciendo las cosas, pero es importante tomar esa expertise que tiene el cliente, con la expertise que tienen nuestros consultores, con la metodología adecuada, poderla llevar a un proyecto en conjunto donde saquemos lo mejor de cada parte. Ni la consultoría per se tiene el conocimiento total de la solución a sus problemas, ni el cliente tiene la solución. O sea, es la unión de esas dos fuerzas lo que hace que no sean proyectos únicos. O sea, yo puedo tener una persona que tiene muy buen conocimiento, que conoce su operación, pero no necesariamente lo tengo en el otro cliente. Entonces son dos proyectos diferentes y la única forma que tenemos es verlo como eso, como dos procesos independientes, dos proyectos únicos que tienen objetivos similares, una misma metodología, pero son proyectos diferentes. Claro, y con lo que hemos aprendido pues, a lo largo de los proyectos que hemos implementado en toda la TAM, este contexto es vital, ¿no? No es lo mismo hablar de una buena práctica desarrollada en Estados Unidos para los países angloparlantes o buenas prácticas en Europa, no son las mismas definitivamente en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? De acuerdo, tenemos diferente ideología, diferente cultura, lo cual impacta cada uno de los proyectos que estamos implementando. Dentro de estos procesos de implementación, aparte que vemos que cada proyecto es único, también vemos que hay errores que se repiten. A pesar de que cada proyecto es distinto, hay errores que encontramos normalmente en todos los proyectos o en gran parte de los que tenemos. Parte de esos errores que encontramos o que tenemos es, primero, subestimar la data maestra. Nosotros, el software esencialmente lo que hace es recibir datos, procesa datos, transforma datos y entrega datos. Si desde el inicio de nuestra cadena de información estamos arrancando con datos cerrados, el resultado va a ser errado. Datos como pesos, volúmenes, unidades, pack, bueno, diferentes temas técnicos que ya tiene cada cliente, los subestimamos. O sea, decimos, no es necesario, nunca lo he necesitado, pero pues la herramienta efectivamente lo necesita. El segundo error que se repite es minimizar las pruebas. Normalmente pensamos que las pruebas que estamos haciendo son pruebas para cumplir un requisito, es un check. Y no, las pruebas tienen que ser no solo lo que quiero encontrar, sino lo que no quiero encontrar. O sea, qué quiero que pase, pero también qué no quiero que pase. Ahí es importante involucrar al usuario final, al que piquea, al transportador, al que planifica. Estas personas son las que tienen el conocimiento claro. Si bien es cierto, tenemos la alta gerencia, que nos dice cuáles son los lineamientos claros que quiere el proyecto. Tenemos los consultores que tienen conocimiento de la herramienta, tenemos usuarios claves que hacen el enlace, pero necesitamos traer a la gente de piso. Y ese set de pruebas, entre más fuerte sea, va a ser o va a minimizar el riesgo que tengamos a la salida en vivo. No tengo que probar un escenario, tengo que probar todos los posibles escenarios y los tengo que ir creciendo a medida que voy desarrollando pruebas. Nuestra metodología es incisivo en pruebas. O sea, nosotros estamos muy concentrados en los diferentes modelos de pruebas y los resultados que tenemos. Y como lo decíamos en otra revisión, si salen Gaber las pruebas es lo ideal. Debemos encontrar los errores ahí para no encontrarlos al final, involucrar a los usuarios. Complementando lo que tú dices, nuestra metodología, veámosla un poco como una metodología con puertas, ¿no? Al ser tan incisivos en
en hacer un proceso estructurado de diseño y de pruebas donde no avanzamos si no hemos definitivamente cumplido todos los requerimientos para el tipo de prueba que queremos hacer y todas las iteraciones que queremos o que planteamos tener en la ejecución de proyectos, definitivamente no vamos a poder mitigar el riesgo para una salida en vivo, ¿no? Otro de los errores que también hemos identificado, o personalmente yo insisto mucho en el tema de gestión del cambio, ¿no? Subestimar que los proyectos dependen de personas son un factor clave para el fracaso de un proyecto. Normalmente asumimos que con hacer actividades de comunicación hacia los usuarios finales, que son los que ejecutan este tipo de herramientas, pues van a garantizarnos el éxito de un proyecto. Realmente no, ¿no? Un proceso de gestión del cambio bien estructurado le ayuda o le puede ayudar a nuestros clientes a identificar quiénes más son los interesados, qué tipo de beneficios debo de cierta manera recalcar según su nivel operativo, táctico, estratégico, y en qué lenguaje tenemos que hablarles. ¿Para qué? No solo para que conozcan el proyecto, es para que se comprometan con el proyecto y tengamos una adopción en el largo plazo del proyecto. ¿Qué tipo de áreas? Áreas comerciales, inclusive hablar con nuestros proveedores o nuestros clientes finales para entender qué decisiones operativas debemos tomar preparándonos para una salida en vivo. Totalmente de acuerdo. Vemos cómo la metodología para nosotros en Cerca, la salida en vivo no es el fin del proyecto. Para nosotros es el inicio de la transformación con el cliente. El cliente comienza en la salida en vivo a empoderarse. Dejamos de estar nosotros desde el inicio del proyecto hasta el final tomando un liderazgo, pasamos a estar tras bambalinas y el cliente es el que empieza a operar la herramienta. El cliente es el que tiene que garantizar que sus objetivos, que sus logros, que la implementación sea efectiva, que ayude a su crecimiento, pero no solo eso. Ahí validamos que la transferencia de conocimiento que hicimos en todo el proyecto lo tienen ellos. Ellos son los que tienen que saber cómo actuar ante una eventualidad, cómo actuar ante una novedad, ante un cambio en el proceso, cómo lo pueden hacer y no tengan dependencia a nosotros. Entonces, ahí estamos nosotros tras de bambalinas, apoyándonos, pero aparte de eso tenemos una etapa de consolidación, que normalmente las otras compañías de consultoría no la tienen. En nuestra metodología está, donde nosotros acompañamos al cliente meses después, validando que todo lo que nosotros hicimos en el diseño en conjunto con el cliente, todos los indicadores que definimos, todo el modelo que definimos, se está cumpliendo. Y no solo que se está cumpliendo, sino que si tiene algún ajuste, que lo va a tener, muy probablemente, no vaya en contravía de definiciones previas. Entonces, nuestro acompañamiento después de la salida en vivo es importante, es vital para el cliente para garantizar que el proyecto esté a largo plazo. Hay algo que quiero resaltar ahí. Nosotros perfectamente pudiéramos hacer proyectos más cortos. Nosotros apoderándonos del proceso de diseño, configurando nosotros mismos, probar nosotros mismos y entregar a nuestros clientes para que se capaciten y salgan en vivo. Yo creo que algo que ha sido muy exitoso es insistir en esta transferencia de conocimiento como tú mencionas. Para nosotros es importante que nuestros clientes aprendan haciendo. Yo no sé si lo has escuchado, pero realmente uno apropia el conocimiento haciendo, inclusive enseñándole a otros. Entonces, yo creo que esa transferencia del conocimiento es vital y es un punto clave para el proceso de salida en vivo, para asegurar que realmente nuestro cliente haya entendido todo lo que se definió, inclusive defienda el por qué se definió, ¿no? Eso es súper importante. Y ese empoderamiento al final, después de una salida en vivo, es la que te va a permitir enfrentar todas aquellas cosas que pueden ocurrir, porque van a ocurrir cosas, es normal en toda operación. Las operaciones cambian, se transforman, totalmente, tienen movimientos y no dependen de nosotros. Ahí garantizamos la transferencia de conocimiento. Hablemos un poco entonces, Francisco, sin filtro, ¿qué consejos les daríamos a las personas que nos están escuchando el día de hoy? A través de la experiencia de todos los proyectos que llevamos a lo largo de los años, que hemos tenido bastantes, es primero, no subestimar la data maestra. Creo que es importante. O sea, los datos son importantes. El software recibe información, procesa información, transforma información y entrega información. Si desde el origen no estamos bien, tenemos problemas. No improvisar en las pruebas. No es salir por salir. No es cumplir un cronograma. No es cumplir un horario.
no es estar al lado de las fechas y si no logro ir todos los escenarios, no, si nos tenemos que, si hay puntos donde nos podemos extender en los proyectos, es en la parte de diseño y en la etapa de pruebas. Todo eso nos minimiza, lo que decías, el impacto que llegamos a tener en el momento de la salida en vivo. Importante definir desde el inicio del proyecto, en la salida en vivo y en la consolidación, cuáles son esos KPIs que nos van a medir. ¿Qué es lo que nos dice que el proyecto es exitoso o no? No podemos decir que un proyecto es exitoso o no por el sentimiento. Estos son datos y los datos no mienten. Tenemos que decir cómo hemos mejorado en despachos, cómo hemos mejorado en fletes, cuántos despachos tenemos, cuántas devoluciones. O sea, tener claro qué quiero mejorar, el proceso, cómo lo voy a atacar y al final cómo lo estoy midiendo. Para que nos diga que el proyecto es exitoso sí o no, no por un tema subjetivo, ajá, no por percepciones, sino un tema real. Contra los números nadie miente. Yo creo que es importante. ¿Tú qué agregarías? Mira, agregando a lo que tú estás mencionando, definitivamente gestión del cambio, yo insisto mucho en este tema, esto es un factor clave para que un proyecto sea exitoso o no. Se nota cuando hay un proceso de gestión del cambio, eso es súper importante. Definitivamente involucrar a los usuarios finales en los momentos claves, inclusive en los momentos de diseño, para validar realmente escenarios, que lo hemos visto en el pasado. Llegamos a tener inclusive proyectos donde al final en el proceso de pruebas integrales aparecían cosas que nunca se habían contemplado porque en el proceso de gestión del cambio no se involucró a los usuarios finales o a esa persona que llevaba muchos años y conocía el negocio. Que tenía conocimiento. Y que lo tenía aquí, no estaba documentado en ningún lado, ¿no? El otro tema también es definitivamente valorar un poco los partners o el partner que elijan para el momento de la implementación. Valoren mucho la experiencia, la cantidad de salidas en vivo que se tengan, porque como lo decimos nosotros internamente, estas cicatrices y aprendizajes pues definitivamente son las que enriquecen cada una de las implementaciones posteriores, ¿no? Nosotros hemos aprendido muchísimo a llevar buenas prácticas de un sector a otro, inclusive que entre esos sectores ni conocían, precisamente por todos estos aprendizajes, ¿no? Y definitivamente, como tú lo dices, el tema de medir para mejorar es vital para evitar las percepciones. Estos son proyectos donde definitivamente hay que valorar mucho más la calidad que inclusive el tiempo o a veces los recursos invertidos, porque definitivamente esta calidad va a ser lo que garantice que este tipo de herramientas se mantengan en el tiempo y que generen el valor esperado. De acuerdo, no es correr por correr, pero tampoco dilatar los proyectos en el tiempo. ¿Por qué cerca? Si bien es cierto, las herramientas, algunas se enfocan en procesos específicos o en otros, las herramientas terminan siendo herramientas, terminan siendo software, terminan siendo procesos que se generan dentro de un aplicativo. Aquí lo importante de validar, y por qué cerca, es qué personas están implementando, qué conocimiento tienen, qué cercanía y qué metodología tienen para hacer la implementación. Aquí es importante validar no solo la herramienta, sino el equipo que la está implementando, el conocimiento que tiene y la metodología en implementación de proyectos que permite que sean exitosos. Sí, nosotros no solo implementamos tecnología, definitivamente acompañamos transformaciones. Y eso es vital. Y eso se nota, ¿no? Básicamente las relaciones de largo plazo que forjamos con nuestros clientes se forjan alrededor de que el cliente entiende que lo entendemos, que siente que estamos ahí cuando hay problemas, que los ayudamos a crecer y que les damos las herramientas necesarias para generar valor en sus negocios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que gracias por escuchar este episodio. Si estás por iniciar un proceso de implementación de cualquier herramienta tecnológica que permita transformar tu cadena de abastecimientos, recuerda que no es solo la herramienta, no es solo el software por el software, es con quién lo haces y cómo lo haces para garantizar el logro de esta transformación digital. De acuerdo, Francisco. Gracias por acompañarnos en este capítulo y amigos, nos vemos en nuestro próximo episodio de Cerca On Air.